ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Hola hermanos, el día de hoy 2 de abril del 2024 es martes de la octava de Pascua. Martes de Pascua, se puede decir, fíjense, alguno me lo preguntaba en estos días, sí, podemos decir martes de Pascua, para decir, pero por otro martes va a ser también martes de Pascua, sí, pero de la segunda semana. Entonces la octava de Pascua, toda debe ser considerada como un todo. Recuerden que es como un domingo que se prolonga a lo largo de toda la semana, por eso vamos a cantar el Gloria. La única diferencia litúrgicamente hablando porque incluso se puede hacer la secuencia, se puede cantar esa secuencia tan bella, ¿no? Realmente, ofrezcan los cristianos. No, olvídense, mejor ni que me voy a poner yo a hablar de eso. Sí se puede entonces cantar la secuencia. Lo que no se hace es el credo. Eso sí, no, pero de ahí, porque el credo se hace en los domingos, y entonces no se hace, aunque sea un domingo prolongado, esto de la octava de Pascua. Bueno, por el tiempo ya saben, y los textos que estamos leyendo en estos días son tan preciosos, son tan bellos, que vale la pena dedicarles un buen rato, ¿no les parece? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 36 al 41. Es la continuación de lo que escuchábamos ayer, o sea, del discurso de Pedro, el final, de hecho, el discurso de Pedro en Pentecostés. El día de Pentecostés dijo Pedro a los judíos: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Estas palabras le llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, si ayer nos hablaba, ¿se acuerdan que les hice la comparación del verbo crucificar y el verbo clavar? Ayer había esta distinción, el verbo que se utilizaba era clavar, ¿ya? Pero aquí ya directamente habla Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, de crucificar, no de clavar, sino de crucificar. Entonces, fíjense la afirmación, la contundencia, la parresía con la que Pedro dice estas cosas. Sepa todo Israel, que lo sepa todo el mundo, porque luego va a hablar de los que están lejos, ¿no? O sea, el discurso tiene repercusiones concretas para los que lo escucharon el día de Pentecostés, pero tiene repercusiones también reales para nosotros, que no lo escuchamos el día de Pentecostés, sino que lo escuchamos hoy y todos los días, ¿no? Fíjense, sepa todo Israel con absoluta certeza. El verbo empleado aquí es verdaderamente precioso, precioso. Porque fíjense hacia dónde apunta. A lo que apunta es a subrayar la importancia de que esta es una verdad apodíctica, esta es una verdad absoluta. Ya estoy utilizando el término castellano, apodiosis, de ahí viene, ¿no? O sea, es que es certeza, es firmeza absoluta. Ahí viene apodíctico, ¿no? Es una verdad total. Aquí no hay que andarse con medias tintas. Esto es una verdad absoluta. Y entonces, que Dios, en este caso el Kyrios, ha constituido, fíjense, Señor y Mesías. O sea, el título Señor aquí no es un título cualquiera, porque se refieren a Dios como su Padre y a Jesús lo ha constituido el Señor. No hay otro nombre que pueda salvar, va a decir más adelante Pablo. Y entonces, Señor y Mesías, al mismo Jesús, a quienes ustedes han crucificado. Oigan, imagínense que ahí hubiese gente, que es probable, ¿no? Que había gente que estuvo el domingo de Ramos y que fue de los que aclamaron al Señor Jesús. Y luego es muy probable que haya habido algunos de los que estaban ahí que de alguna forma fueron testigos del Viernes Santo, de la crucifixión, y fueron de repente de los que gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Ah, bueno, ahora a estos se les dice en su cara, con toda categoría, se les dice clarísimo, 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 dirían en mi pueblo, claro y pelado: ustedes fueron los que lo crucificaron. Estas palabras le llegaron al corazón.
el verbo aquí es precioso. Fíjense, es un vuelco de vida porque realmente es kanatizomai, eso es kananizomai, eso es un kata, la catarsis, piensa en el cambio completo, y entonces es algo que se opera interiormente. O sea, sí, alguno dirá, padre, pero ahí puede entenderse como conversión, lo vamos a ver más adelante, porque aparece el verbo metanoeo, ¿no? Pero aquí es distinto, entonces eso le dio un vuelco interior. O sea, realmente ha ocurrido algo katanizomai, algo profundo, algo realmente, estas palabras le golpearon el corazón, por eso le llegaron al corazón. Está bien, es la traducción, es legítima, pero el verbo, ya les digo, es interesantísimo, ¿no? Kata es hacia adentro y lo cambia a usted por completo, le hizo pensar, y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles. Interesante que no dice a los 11, ya se fijaron, a los demás apóstoles, porque Pablo será considerado apóstol, era amigo de Lucas, entonces hay que incluirlos a ellos también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Se acuerdan que en el Evangelio de Lucas, cuando Juan está bautizando al otro lado del Jordán, llegan los soldados, ¿qué tenemos que hacer? Llegan los publicanos, ¿qué tenemos que hacer? Entonces sigue esa misma línea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué cosas tenemos que aprendernos de memoria, Señor? ¿Qué cosas tenemos que...? No. ¿Qué tenemos que hacer? Es un acto concreto. O sea, las acciones, la moral, lo que empieza a cambiar y debe cambiar es eso. Pero entonces Pedro les dice, metanoeo, les dice, conviértanse, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. A ver, estas acciones son consecuentes, pero en los Hechos de los Apóstoles no siempre aparecen ligadas, ¿no? Sobre todo con lo que viene. Entonces, el arrepentimiento. Fíjense que en la versión de los 70, que Lucas está utilizando precisamente aquí como una cita velada, ese metanoeo está referido a Dios, ¿no? Dios que cambió de parecer. Fíjense, eso lo utiliza. Pero aquí, y sobre todo en el Nuevo Testamento, el verbo va a ser utilizado para referirse al cambio de la persona humana. Entonces, arrepiéntanse, conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo. Cuidado con esto. En el Evangelio, yo siempre digo Evangelio de los Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo van a escuchar ustedes muchas veces esto, en el nombre de Jesús, en el nombre, pero aquí a lo que está haciendo referencia no es que se bautice en el nombre de Jesucristo, porque se va a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula trinitaria de final de Mateo, del capítulo 28, se mantiene en todo el Nuevo Testamento. Pablo mismo la va a usar, o sea que no hay que venir aquí a decir locuras, porque a veces yo he escuchado a algunos hermanos separados, no, pero ahí dice acá en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo significa el poder que le ha sido otorgado a los apóstoles, porque es a ellos a los que se refiere, y son ellos, bautícense, no se van a bautizar ellos solitos, ¿verdad? La acción, el baptisein, es alguien, no es que me tiro yo a la piscina, no, alguien me echa agua, alguien me sumerge, alguien me pasa de la muerte a la vida, ese es el sentido, para el perdón de los pecados, y aquí es donde aparece el término que más nos importa, y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Las traducciones a veces no lo señalan, pero aparece aquí presentado como regalo. En el Evangelio, otra vez, ya volví a decir Evangelio, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10 y en el capítulo 11, aparece esta idea, el regalo, el don del Espíritu Santo. Recibirán el don del Espíritu Santo. ¿A qué hace referencia eso? A lo que hace referencia, para que lo sepan, es una cita velada. No es una cita abierta, no la va a citar directamente Lucas, pero está teniéndola como trasfondo del capítulo 3, versículos del 1 al 5, de la profecía de Joel, porque ahí nos habla precisamente de ese envío del Espíritu Santo. Piénsenlo, lo dice con toda claridad, por ejemplo, cuando... Voy a citar mejor el texto completo, ¿no? Para que así no se confundan ustedes y no vayan a pensar. Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, muchos ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Este es el versículo 1. Y el versículo 5. Y sucederá que todo el que invoque el nombre de Yahvé será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá una supervivencia, como ha dicho Yahvé, y entre los supervivientes estará a los que llame Yahvé. Entonces, ese es el texto, insisto, del libro del profeta Joel. Entonces, fíjense, recibiré el Espíritu Santo y entonces, porque las promesas de Dios, aquí evangelía, el término griego evangelos, es la promesa. Entonces, la promesa, eso hace referencia a Abraham, la promesa que ha hecho sobre Abraham y sus hijos, ¿no? Vale para ustedes y sus hijos, sigue citando Joel, y a aquellos a quien él quiera llamar. Los que él quiera llamar, y el verbo, ya les digo, es muy bello, proskaleomai,
No significa el kaleo únicamente, el pros kaleomai. O sea, hay algo, una acción, como diría, interesada, dirigida, una motivación más profunda. No solo es el kalos, no solo es el llamado, es pros kaleomai. O sea, sí es un llamado más profundo, más intenso. Es una decisión de Dios. Y entonces, claro, con estas y otras, y a los que están lejos incluso, con estas y otras muchas promesas los instaba diciéndole, pónganse a salvo de esta generación perversa. Claro, está citando probablemente el libro del Deuteronomio, ¿no? La generación perversa que quiso rechazar a Dios. Uy, 10 minutos. Vamos, el Evangelio. Vaya Evangelio. Señor Jesucristo. Juan capítulo 20, versículos del 11 al 18. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre, y ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y a correr, porque aquí hay terrible. Fíjense, no sabemos si María Magdalena siguió a Pedro y a Juan. Ese es el texto del domingo pasado, ¿no? De anteayer. Bueno, no sabemos. Lo que dice es que estaba ahí llorando. Este verbo ya lo había utilizado Juan en el capítulo 11, cuando habla de la resurrección de Lázaro, klaien, es decir, ese llanto, ese dolor, pero es un dolor sin fe. Eso es, o sea, el dolor derrotado, el llanto derrotado. No va a ser el llanto del Señor Jesús cuando dice Jesús lloró. Ya, en ese mismo texto se utiliza 2 términos para hablar de llorar. Aquí es el mismo klaien, que es insisto, klayos, es dejar caer lágrimas, pero aquí es sin fe, como derrotado uno, ¿verdad? Y entonces María sigue llorando junto al sepulcro. No sabemos, ahí el término es un poco complicado desde el punto de vista bíblico. ¿Por qué? De los biblistas, porque no se sabe si estaba dentro, porque después dice que se asomó al sepulcro y vio a 2 ángeles, piensen, el arca de la alianza que contiene a Dios, entonces 2 querubines, uno en donde estaba la cabeza y otro donde estaban los pies. La imagen es preciosa, ya esos ángeles vestidos de blanco, ya angeloi, ya, y ella se va a volver angelusa, ya, porque ella va a ser la mensajera, el angelos es el mensajero, ¿no? Entonces fíjense, de ahí viene el término, muy bello esto. Entonces fíjense, ¿por qué está llorando, mujer? Le preguntan los ángeles, ¿qué es lo que buscas en el fondo, no? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor, vayan poniéndole cuidado, y no sé dónde lo habrán puesto. Ya dejó de ser una búsqueda de nosotros. Cuando llegó donde Pedro y Juan, no sé dónde, no sabemos dónde lo han puesto. Ahora es no sé dónde lo han puesto. Pasa de ser fíjense, un oak, eso es oak, no lo sabemos. Oidamen, nosotros no sabemos, a un ok auda. Soy yo la que no lo sabe. Entonces ahí hay un salto ahí. Y entonces, fíjense, bien bonito. Dicho esto, mira hacia atrás. Yo he leído en algún lado que alguien habla conversión, metanoia. No, pero fíjense, solamente es el movimiento, es físico el movimiento. Y dice, y vio a Jesús de pie, ya no acostado, ya no postrado, sino ya de pie, levantado. Acuérdense, es el Evangelio de Juan, cuando yo sea levantado. Este de estar de pie es una simbología de autoridad, ¿no? Y entonces, pero no sabía que era Jesús. Entonces le dijo, mujer, ¿por qué está llorando? Mujer, Isha, solamente así trata a su madre y ahora a María, por la misión que va a tener ella dentro de la iglesia. ¿A quién buscas? Y volvimos al capítulo 1 de Juan. Cuando aquellos 2 discípulos, Andrés y el discípulo a quien Jesús amaba, se van siguiendo a Jesús, que buscan, y volvemos a empezar, vuelve al inicio, y entonces fíjense, y lo van a notar, ya, cuando dice, ella creyendo que era el jardinero, o que pouros, él, no un jardinero, es o, en el griego, ¿no? Eso es, o que pouros es el jardinero. Piensen, ¿quién es el jardinero en el Génesis? Es Dios mismo, es Dios mismo. Entonces, y además a Jesús lo depositaron en un huerto, en el Edén, en un jardín. Bueno, entonces, el jardinero,
que es el Señor. Entonces le dice, fíjense, Señor, si tú te lo llevaste, aquí viene que los judíos en los primeros siglos, de hecho en los primeros 2 siglos, decían que eso era lo que había pasado, que un jardinero se había robado el cuerpo. Entonces la respuesta de la comunidad juánica es, no señor, el jardinero es el que se le atraviesa a María. Y le dice Miriam, ¿ya? Entonces en ese momento le reconoce. Pero fíjense, todavía le falta la fe. Lloraba sin fe, mira sin fe, no reconoce, sigue teniendo poca fe. Empieza a crecer cuando escucha su nombre. Y por eso ella se volvió y exclamó, Rabuní. Volvemos al capítulo 1, versículo 38, ¿ya? Maestro, ¿dónde vives? Entonces, y allá, aquí dice que significa maestro, allá también Juan vuelve a repetir eso. No, bien, aquí lo repite, allá lo dijo, ya, que significa maestro. Entonces, pues qué intención, pero aquí Rabuní no solo es maestro, es mi maestro, y por eso lo quiere agarrar, ¿no? Ya lo quiere, el verbo es apto, lo quiere aprisionar. Porque todavía ella quiere vivir el pasado, quiere mantener la relación que tuvo con él en el pasado. Por eso Jesús le dice claramente, suéltame, o sea, déjame, porque todavía, este verbo es lindo, ese aún, opo, no, todavía no, hay una distinción, todavía no he subido vete a decirle a mis hermanos, ya no son los discípulos, son los hermanos. ¿Y qué le tiene que decir a los hermanos? Jesús siempre había hablado de su Padre. Ahora empieza a hablar una nueva realidad y un cambio total. Ya empieza a darse otra realidad. Subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. Ya Jesús ya no los llama discípulos, los llama hermanos. Más adelante les va a decir niños, ¿verdad? Pero eso es otra historia, ¿verdad? Hablaremos de eso cuando lleguemos al capítulo 21. Y María fue y anunció. ¿Qué es lo que va a anunciar? Que ha visto al Señor. Ya aquí el cambio ya es total. La fe ya ha cerrado todo el proceso y llega al punto clave. Le reconoce como el Señor. Madre del Señor Jesucristo, hagamos oración. Señor, tú expulsaste 7 demonios de María Magdalena y hoy ahuyentas de mi corazón miedos y desesperanzas, egoísmos y tristezas. Gracias, Señor, por lo que hiciste con Magdalena y por lo que haces por mí. Señor, María Magdalena fue agradecida. Te amaba con todo su corazón de mujer y dedicó toda su vida a seguirte y servirte. Que también yo, Señor, sea agradecido, te ame, te siga con confianza y te sirva con generosidad. Señor, Magdalena estuvo siempre a tu lado en tu pasión, muerte y sepultura. Que también yo esté junto a ti, en los que sufren cuando no te sientas cerca y cuando la fe me traiga más problemas que satisfacciones. Señor, tú premiaste la fidelidad de la Magdalena saliendo a su encuentro después de tu resurrección y llamándola por su nombre para convertir su duelo en danzas. Señor, que yo escuche mi nombre salido de tu corazón y me deje alcanzar por ti, por tu alegría, tu paz, tu fuerza. Señor, tú confiaste en María Magdalena la misión de anunciar tu resurrección y cuentas conmigo para transmitir tu vida nueva. Señor, dame tu espíritu para cumplir esta misión con la alegría y la entrega de María Magdalena. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.